Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisher's Shop. Esta es la parte 3 de la serie de accesorios definitivos para la sierra de mesa, donde voy a construir más accesorios que hacen que tareas difíciles sean fácilmente alcanzables. Ahora, si no han visto la parte 1 o 2, no se preocupen, voy a dejar algunos enlaces en la descripción del video para que puedan verlos después. Pero en este video voy a hacer un accesorio ajustable para cortar círculos, un accesorio para hacer espigas y un accesorio que te permitirá cortar colas de Milano en la sierra de mesa. Ahora, si quieren construir estas cosas ustedes mismos, voy a tener planes detallados paso a paso disponibles en mi sitio web, así que asegúrense de revisarlos después. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer y poco tiempo para hacerlo, así que manos a la obra. El primer accesorio que vamos a hacer es un accesorio ajustable para cortar círculos. Esto te permitirá colocar una pieza de material en un pin de pivote y hacer una serie de cortes hasta que finalmente te quede un círculo perfecto. Habrá un deslizador que te permitirá ajustar el tamaño del diámetro del círculo, así como un pequeño tornillo de mariposa que te permitirá fijarlo en su lugar. De esta manera, no tienes que seguir haciendo nuevos agujeros cuando necesites cortar círculos de diferentes tamaños. El primer paso fue cortar un pedazo cuadrado de AAA para la base de la plantilla. Una vez hecho eso, necesitaba encontrar el tamaño perfecto para el riel. Algo que encajara sin holgura, pero que aún así se deslizara suavemente. Y cuando lo tuve, pude darle espacio colocando algunas tuercas en la ranura de inglete y poniendo el riel encima. Luego, con un poco de pegamento CA, pude colocar la base encima usando la guía de la sierra de mesa para mantenerlo a escuadra. Una vez que el pegamento se había curado por completo, preperforé algunos agujeros a través del riel y en la parte inferior de la base avellané cada uno de los agujeros y luego atornillé algunos tornillos para reforzarlo un poco mejor. En este punto, ya podía empezar a cortar las piezas que formarán la superficie de la plantilla. Después de cortarlas al ancho en la sierra de mesa, pude cortarlas al largo en la sierra de inglete. Luego, la pieza deslizante se corta al ancho, y después ya podía empezar a fijar las cosas. Comencé aplicando de manera uniforme una capa delgada de pegamento en la primera pieza y colocándola en su posición sobre la base usando la guía de la sierra de mesa para mantener todo perfectamente alineado. Y cuando la tenía en el lugar correcto, le puse unas grapas para asegurarla hasta que el pegamento secara. Luego simplemente repetí el mismo proceso con la otra pieza. Lo siguiente fue hacer el pequeño bloque de bloqueo. Elegí hacerlo de nogal porque, bueno, era completamente innecesario. Luego, una vez que lo corté al ancho, pude terminar de cortarlo al tamaño usando mi trineo de corte transversal. Perforé un agujero principal para que pasara el perno de bloqueo y luego hice dos agujeros más para un par de tornillos de montaje. También me aseguré de avellanar esos agujeros para que todo quede al ras cuando termine. Ahora, para que el bloque de bloqueo funcione, tengo que incrustar una tuerca en la parte frontal. Empiezo trazando el contorno y luego puedo ponerlo en la prensa y cincelar un hueco para la tuerca. Unas gotas de pegamento CA y un poco de activador, y esa tuerca no se va a mover de ahí. Luego, para montarlo en el costado de la plantilla, le pongo más pegamento CA, lo sostengo en su lugar hasta que quede bien ajustado y después lo aseguro con unos tornillos de montaje. Apreté un par de tuercas en la parte inferior del perno para poder girarlo fácilmente, y así el bloque de fijación quedó listo. El siguiente paso fue perforar para colocar el pasador de pivote. Luego avellané un poco la parte inferior para que el deslizador quede plano una vez que se inserte el pasador. Verán, pensé que sería bueno si pudiera elegir el tamaño de mi pasador de pivote. Dependiendo del proyecto que esté haciendo, puede haber ocasiones en las que no importe si hay un agujero en el centro del círculo. Pero en otras ocasiones, puede que no quiera que ese agujero se vea en la parte superior, así que, pensando en esto, decidí hacer 4 pasadores de pivote de diferentes tamaños que pudiera intercambiar fácilmente. Luego, al perforar un agujero para cada uno de ellos en la parte frontal de la plantilla, podría tenerlos todos a la mano y elegir el adecuado para el trabajo que esté haciendo.
Después, para facilitar su uso, decidí agregar algunas marcas de indexado para poder ajustar rápidamente la plantilla y cortar un círculo de un tamaño específico. Solo utilicé un cuchillo, un lápiz y un poco de papel de lija para hacer mi línea de referencia y luego pude empezar a hacer el resto de las marcas en la superficie de la plantilla. Fui avanzando en incrementos de media pulgada, lo que se traduce en incrementos de 1 pulgada en los tamaños de diámetro. Dejé de hacer marcas cuando llegué a 2 pies con 3 pulgadas, pero ese no es el límite de esta plantilla. Por la forma en que está diseñada, podrías voltear el deslizador, sujetarlo desde la otra dirección y de hecho cortar un círculo de más de 4 pies de diámetro. Muy bien, veamos cómo funciona. Arranqué una de las huellas de roble de la escalera de mi vecino y la corté hasta dejarla en un cuadrado aproximado. Usando una regla, puedo marcar dónde está el centro y llevarlo al taladro de banco. Ahora, no quiero que mi agujero central se vea en la parte superior, así que ajusté cuidadosamente el tope de profundidad para evitar perforar completamente. Taladro el centro y luego regreso a la sierra de mesa. Aquí puedo quitar el deslizador y luego insertar el pasador de pivote que tiene la longitud adecuada para esta pieza, ajustándolo para un círculo de 8 pulgadas y bloqueándolo en su posición. Coloco la pieza sobre el pasador, le doy unas vueltas obligatorias y luego subo la hoja. Primero, empiezo quitando las 4 esquinas para eliminar la mayor parte del material sobrante. En este punto, es un octágono y puedo cortar todas las puntas. Finalmente, puedo hacer rotaciones muy pequeñas y simplemente recortar cualquier material que todavía sobresalga del borde de la plantilla. Y una vez que lo tengo lo suficientemente cerca de un círculo, puedo mover la pieza junto a la hoja y girarla suavemente. Esto permite que la sierra elimine cualquier imperfección y la deja perfectamente redonda. Y ahí lo tienes, un círculo perfecto de 8 pulgadas. Y lo bueno es que el agujero central antiestético no atraviesa completamente. Es una manera muy rápida y fácil de hacer un montón de frisbees de madera. Muy bien, será mejor que le regrese esto a mi vecino. La segunda plantilla que voy a hacer es una plantilla para hacer espigas. Esto es muy útil cuando se trata de cortar espigas y uniones de horquilla, o incluso para sujetar piezas de manera vertical y segura para esos cortes que de otra manera te harían mojar los pantalones. Se desliza a lo largo de la guía de tu sierra de mesa y tiene un arriel en T incrustado con una guía vertical móvil que incluso puede inclinarse para asegurar piezas para un corte en ángulo. Así que lo primero que hago es sostener mi cinta métrica en lugares aleatorios y medir el aire. Luego me alejo porque no tengo amigos. La altura y el ancho que decidí para hacer este dispositivo son bastante arbitrarios. Simplemente elegí algo que no fuera tan grande como para que me costara trabajo guardarlo, pero lo suficientemente grande como para poder trabajar en proyectos de buen tamaño. Me doy cuenta de que casi todas las sierras de mesa son un poco diferentes, así que cuando hagas esta tendrás que adaptarla a tu sierra y ajustarla al tamaño que te convenga. Corté la pieza vertical principal para la plantilla y le di un borde limpio en ambos lados. Después, puedo colocar mi juego de cuchillas para ranurar y hacer un par de canales en la superficie principal que recibirán un riel en T. Luego corté un par de piezas a la longitud correcta usando mi esmeriladora angular. Mezclé un montón de pegamento muy bien y luego usé un palo para dejarlo caer en las ranuras. Y una vez que estaba cubriendo todo de manera uniforme, pude colocar una pieza de riel en T y asegurarla con unos golpecitos. Y luego atornillé unos cuantos tornillos por si acaso. Lo siguiente fue cortar las piezas que usaría para que la plantilla se ajuste a la guía. Hago una marca en la cara principal donde va la pieza transversal y luego hago algunos agujeros para los tornillos de montaje. Luego, al voltearlo, puedo avellanar esos agujeros para que los tornillos de montaje queden justo por debajo de la superficie. Ahora, para unirlas, simplemente las coloco en su lugar y las sujeto entre sí mientras atornillo algunos tornillos. Presionarlo contra la guía de esta manera también asegurará un ajuste apretado y debería hacer que quede perfectamente ajustado para tu sierra de mesa. Puse un pedazo de cinta contra la guía solo para darle un poco de espacio a la plantilla y que pudiera deslizarse fácilmente una vez que estuviera completamente ensamblada. Y luego atornillé la última pieza de la montura.
Para darle un poco más de rigidez a la plantilla, quise agregar algunos refuerzos. Corté un pedazo de triplay y luego lo llevé a la sierra ingleteadora, donde corté algunos triángulos. Pegué cada uno de los 3 que hice y los sujeté con abrazaderas en su lugar. Estos agregarán algo de resistencia y también ayudarán a mantener la plantilla en escuadra, lo cual es especialmente importante una vez que tienes tu pieza del proyecto sujetada al costado y la estás empujando a través de la sierra. La última pieza que hay que hacer es la guía ajustable. Corté un pedazo de triplay y me dirigí a la mesa de router. Uso cinta de pintor en la guía para marcar los lugares donde necesito empezar y detenerme mientras corto las ranuras por donde se moverán los pernos. Alineo la pieza con la primera marca, presiono suavemente hasta que la broca corte completamente y deslizo la pieza hasta la siguiente marca donde la levanto. Repito este proceso y hago varias pasadas, subiendo la broca un poco cada vez hasta que finalmente atravieso por completo. Bien, ahora vamos con el ensamblaje final. Verifico 2 veces que la plantilla esté perfectamente a escuadra y luego deslizo los pernos en la ranura en T. Coloco la guía sobre los pernos y la aseguro con las perillas. Ahora veamos si funciona. Para la prueba, cortaré una unión de horquilla en ángulo. Sujeto la primera pieza en la plantilla usando unos sujetadores que hice antes. Como nota aparte, los planos para hacer estos sujetadores también están incluidos en los planos de la plantilla. Hago el primer corte formando la cara de la espiga. Luego solo muevo un poco la guía y hago algunos cortes más para eliminar el material sobrante y formar el hombro. Para la segunda pieza, todo lo que tuve que hacer fue quitar el material del centro para que encajara el espigón. Y ahora, la prueba de ajuste. Bueno, diría que encaja bastante bien. La última plantilla que haré hoy es una que me ayudará a cortar uniones de cola de Milano. Mira, soy más o menos tan delicado como un hipopótamo, y cuando me das formones, las cosas simplemente no terminan saliendo bien. Pero con esta plantilla, los ángulos incorporados, un solo riel, básicamente son 4 plantillas en una. Y debería permitirme cortar la mayoría de las colas de Milano directamente en la sierra de mesa, minimizando la necesidad de herramientas manuales. Lo primero que hay que hacer es fabricar el riel. Para eso, corté una pieza de nogal. Una vez que la tuve al tamaño correcto, pasé a hacer la base. Para eso, solo estoy usando triplay de media pulgada, y lo corté a la longitud adecuada en la sierra ingletadora. Para la guía de la plantilla, empiezo cortando 2 tiras de triplay de 3/4 de pulgada y también las corto a la longitud adecuada. Ahora, estas 2 piezas, una vez unidas, se convertirán en el núcleo de la guía. Mira, es igual que yo. Va a empezar delgado, pero cuando termine va a estar mucho más grueso y se va a ver un poco raro. Coloco unos cuantos clavos y luego los sujeto con una prensa. Mientras eso se seca, puedo poner el riel en la base. Como la base de este accesorio no es tan grande como la del accesorio circular, decidí dejar que parte del riel sobresaliera. No estoy seguro si realmente le da soporte adicional o no, pero la verdad no me molesta ver nogal, así que lo voy a dejar así. Taladro, avellano y atornillo algunos tornillos. Y solo para enfurecer a todos, también decidí agregar un tornillo de cabeza plana. Así que el núcleo de la guía se secó y agregué otra pieza de media pulgada en un lado. Sin embargo, la corté un poco más grande, así que había un sobrante que necesitaba recortar con el router. Después de eso, lo hice todo de nuevo y agregué otra capa. Una vez que todo estuvo seco y recortado al tamaño, pude montar la guía robusta sobre la base. Medí dónde tenía que ir y luego tracé algunas líneas guía. Apliqué un poco de pegamento y luego la coloqué alineándola lo mejor posible con las marcas que había hecho.
Pero para asegurarme de que quedara perfectamente alineado, utilicé una escuadra de carpintero contra la guía de mi sierra de mesa. Una vez que se ve bien, la sujeto con unas prensas hasta que se seque. Y cuando estuvo seco, procedí a reforzarlo con unos tornillos grandes. Ahora, por efectividad mecánica y también por la apariencia estética, decidí usar una proporción de 1:6 para mis colas de Milano, lo que equivale a 9,5 grados. Corté algunos triángulos en este ángulo exacto, usando tanto la sierra de inglete como la sierra de mesa, hasta que terminé con 8 que eran perfectamente idénticos. La mitad de estos triángulos se emparejaron con otro y se pegaron juntos. Espolvoreé un poco de sal para evitar que se deslizaran. Tuve mucho cuidado de que quedaran exactamente al ras uno con otro, y luego los sujeté con abrazaderas para que se secaran. Los triángulos restantes se montaron horizontalmente. Para los de abajo puse un poco de pegamento y luego usé un par de clavos sin cabeza para asegurarlos en su lugar. Los de arriba se colocaron de manera similar, pero solo con un clavo sin cabeza para sostenerlos mientras los sujetaba con una abrazadera para que se secaran. Una vez que se secaron los otros pares de triángulos, pude pegarlos en el otro lado de la plantilla. Ajusté mi sierra de mesa a 80 grados, un poco menos que el ángulo de 90 grados, para poder cortar un poco de triplay de media pulgada y cubrir un lado de la plantilla. Con las piezas en su lugar, pude trazar el lado trasero para ver dónde necesitaban ser recortadas, y me encargué de eso en la estación de la ingletadora. Un poco de pegamento a lo largo de los bordes y pude sujetar esas piezas con abrazaderas para que se secaran. Lo siguiente fue un lijado final y después ya estaba listo para hacer los primeros cortes. Alright, vamos a probar esto. Lo primero fue marcar dónde quería que fueran las espigas. No lo pensé mucho, solo puse unas medidas bastante arbitrarias. Honestamente, solo tenía curiosidad de ver si esta cosa siquiera cortaría la forma correcta. Dibujé las ubicaciones de mis espigas y luego marqué las secciones que necesitaba cortar. Después tracé una línea de profundidad para saber hasta qué altura debía subir la hoja. Confirmé que la hoja estaba a la altura correcta, alineé todo cuidadosamente y comencé a retirar material. No tardé mucho en terminar de cortar del lado izquierdo y tuve que mover la plantilla para cortar del lado derecho. Después, solo fue repetir el mismo proceso hasta que todas las espigas estuvieron cortadas. Con esa pieza terminada, pude sostenerla contra la otra y usar un lápiz para trazar dónde debían ir las colas, agregando otra línea de profundidad. Y estoy de vuelta usando el lado de las espigas de la plantilla. Sí, sé que se supone que debo estar cortando las colas, pero primero estoy removiendo la mayor parte del material mientras la hoja todavía está ajustada a la altura perfecta. Y una vez que ya no puedo quitar más, volteo la plantilla al lado de las colas. Levanto la hoja, alineo mi pieza y cuidadosamente quito el resto del material de los lados de cada una de las colas. Muy bien, hasta este punto ya tengo cortadas mis colas, excepto que puedes ver que aquí hay un poco de material que no pude quitar con la sierra de banco, justo aquí abajo junto a la base de cada una de ellas. Y voy a tener que quitar eso con un formón manual, pero esa es la única parte que la sierra de banco no pudo cortar. Así que saqué los formones y quité esos pequeños pedazos bastante fácil. Guau.
Bien. Un poco de lijado y quedará perfecto. La corté al tamaño, la pegué y le di una lijada rápida. Y así es como quedó. No está nada mal, si me lo digo yo mismo. Sin duda fue suficiente para emocionarme y querer intentarlo de nuevo, así que hice otra muestra usando nogal negro y fresno. Y estos quedaron aún mejor. La plantilla realmente me ayuda a obtener bordes perfectamente rectos en mis espigas y colas, así que termino con unas uniones muy ajustadas. Funcionó de maravilla. Bueno amigos, ahí están. No solo quedaron geniales, sino que funcionan increíble. Y como dije antes, si quieren construir estas cosas ustedes mismos, vayan a fishershoponline.com. Ahí encontrarán algunos planes detallados paso a paso disponibles. Oye, si es tu primera vez aquí en Fisher's Shop, me gustaría agradecerte por ver el video. Y si te gustó el video, por favor dame un like y suscríbete. Y oye, ¿qué tal si dejas un comentario aquí abajo? Oye, muchas gracias por ver, lo aprecio, y nos vemos la próxima vez. Esta es la parte 3 de la serie definitiva de plantillas para sierra de mesa. La serie definitiva de plantillas para sierra de mesa. Maldición. Dios mío. Por supuesto, enciende la aspiradora justo ahora. Eso estuvo horrible, caray. Eso está sexy. Ay. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fisher's Shop. Mi calentador se enciende. Hombre. Oh. Por aquí. Eso es un fracaso, tengo que reconstruirlo. Cometí algunos errores de diseño. Toda esta cama está demasiado alta, así que necesito subir esta hoja hasta lo más alto que pueda llegar. E incluso así, solo puede cortar hasta esta altura en la plantilla. Ese es un problema. Además, cuando lo empujé a través de la hoja, salió por el otro lado. Y eso no está nada bien. Así que tengo que desechar este y empezar de nuevo. Bueno. Se cometieron errores.